Buenos días, compañeros y docentes. Nuestro grupo está conformado por María Paula Mendoza, Yadira Alejandra Quintero, Ana María González, Nini Joana Canchala y Tatiana Valentina Delgado. Hoy expondremos sobre la prueba de ansiedad de Kaptel, la cual recibe este nombre gracias a su autor Raymond Kaptel de 1958. Hace la realización de esta prueba con el objetivo de comprender el grado de ansiedad que presenta el individuo evaluado, diferenciar el comportamiento de la ansiedad latente y manifiesta, e identificar aquellos factores de la personalidad que favorecen la ansiedad. Kaptel presenta esta prueba como una autoadministrable, para realizarse de manera colectiva o individual para personas ya sean hombres o mujeres mayores de 15 años. No se necesita mucho tiempo para la realización de esta, pues solo tomará más o menos 5 minutos. Sin embargo, no es recomendable dar tiempo límite al evaluado. Kaptel propone esta prueba gracias a los estudios relativos a la ansiedad realizados en el inventario de la personalidad 16PF. Pues en aquella prueba, 6 de los 16 factores evaluados son referentes a la ansiedad en sus vertientes manifiesta o latente. Aquellos factores son tendencias de sentimientos de culpa, Q4, tensión frustrante, Q3, integración deficiente y falta de autosentimientos, C, debilidad del ego, L, suspicacia paranoide y H, timidez. Kaptel plantea su escala de ansiedad basándose en 5 factores de la personalidad y la importancia y el peso que genera la ansiedad en la persona o el individuo. Esta evaluación se efectúa desde la teoría de los rasgos, planteándose la ansiedad como algo permanente de la personalidad. Esta prueba de ansiedad tiene 40 ítems, siendo los 20 primeros vinculados con la ansiedad latente y los últimos 20 con la ansiedad manifiesta. Cada uno de los ítems presenta 3 posibles respuestas con el fin de que el evaluado escoja uno. La edad y el sexo deben ajustarse a los resultados obtenidos en esta prueba. Es importante que el evaluador tenga amplio conocimiento sobre el compromiso de los 5 factores primarios de la personalidad en base a los valores de la ansiedad que se pudieron descubrir en la prueba. Es aconsejable también aplicar la 16PDF para ampliar la evaluación de acuerdo a aquellos comportamientos de ciertos factores de ansiedad que presenta el paciente. Las interpretaciones de los resultados obtenidos mediante este instrumento revelan una puntuación estándar de ansiedad total que muestra la posición del sujeto en una escala de 10 puntos relativa a la población general y grupos de pacientes en particulares. Puntuaciones en relación a la participación de los factores de personalidad que intervienen en la ansiedad general del sujeto estudiado y por último, puntuaciones en un desglose de ansiedad sintomática o ansiedad no manifestada conscientemente. Descripción de los 5 factores de la estructura de la personalidad que intervienen en el análisis de la ansiedad en este instrumento. El Q3, desarrollo del autosentimiento. Ese factor muestra el grado de motivación para integrar la conducta entre los estándares aceptados socialmente y un autosentimiento consciente y aprobado por uno mismo. La falta de tal integración de la conducta sobre un concepto claro de sí mismo es una de las principales causas de desarrollo de la ansiedad. Por tanto, la notación de Q3 puede considerarse como una medida hasta qué grado se haya incluida la ansiedad en los hábitos y estructuras de carácter aprobados socialmente. C. Fuerza del ego. Este factor representa el concepto de la fuerza del yo, la capacidad inmediata de controlar y expresar las tensiones enérgicas en forma adecuada y realista. Un yo inseguro con muchas defensas genera ansiedad. Incluso una alta tensión ansiosa causa regresión, impidiendo el desarrollo normal de la fuerza del yo. L. Tendencia paranoide. La difícil situación causada por la conducta paranoide genera ansiedad, dada la inseguridad social de sus defensas. O. Tendencia al sentimiento de culpa. Este factor representa la ansiedad depresiva de culpa, parece ser el patrón de depresión, autoacusación y ansiedad, combinados en un sentimiento de desmerecimiento, ansiedad y depresión con tendencia a todo tipo de sentimiento de culpabilidad. Q4. Tensión enérgica. Representa el grado en que
Es generada la ansiedad por presiones de impulsos y necesidades insatisfechas de todo tipo. Se muestran las tendencias de la emocionalidad, tensión, irritabilidad y nerviosismo. Confeccionar una clave calada facilita la calificación de ambos bloques de ansiedad, latente del ítems 1 al 20 y manifiesta del 21 al 40. Para ello se utilizan los ítems y la puntuación 0, 1 u 2 puntos. Recoge además el factor primario que mide según se aprecia en la siguiente tabla. Bueno, y para continuar, queremos hablar acerca de unas instrucciones que el examinador tiene que tener muy en cuenta. La primera de ellas es llenar los datos generales con un determinado tiempo. La segunda es que no es aconsejable decirle a la persona que se trata de un test de ansiedad, sino que podemos contarle que se trata de un registro autoanálisis y que estamos buscando la primera reacción frente a cada ítem que se le preguntará. También es importante decir que el cumplimiento de este test es de forma rápida y que la mayoría de las personas lo hacen entre 5 a 10 minutos. Se debe orientar a escoger una de las 3 alternativas que presenta cada ítem y tenemos que realizar la lectura de las instrucciones mientras el examinado la sigue con la vista. Bueno, y con la calificación hay diferentes puntos que se deben tener en cuenta al momento pues ya de dar el resultado al final. Puntos como aplicar la clave calada para otorgar los puntos a las respuestas por cada ítem y pues de este modo obtener la puntuación correspondiente a cada factor. El segundo es sumar el puntaje bruto obtenido por cada factor en su desglose de ansiedad latente y ansiedad manifiesta y anotarlos en las tablas de calificación que aparece al final del test. Debemos recordar que la ansiedad latente es del ítem 1 al 20 y la ansiedad manifiesta es del 21 al 40. El tercer punto es registrar la suma total de este puntaje por factor, tal como se aprecia en la tabla de anotaciones de la respuesta que aparece al final del test y se representa por L más M. El cuarto punto, se procede a efectuar las correcciones al valor obtenido de la sumatoria anterior en cada factor atendiendo a edad y sexo. Para ello se consulta en la tabla 10.0, que es la corrección de la puntuación bruta total obtenida en cada factor atendiendo lo que es la edad y el sexo. En el punto 5, en la columna de la extrema derecha se deben anotar los totales brutos de ansiedad latente y manifiesta, así como el total de la suma de ambas. Después de realizar las correcciones pertinentes en cada factor, se debe apreciar 3 sumas que se realizan con las puntuaciones horizontales. En el sexto punto, se realiza la primera corrección en la puntuación de ansiedad total bruta obtenida, atendiendo a la edad del sujeto, y esta corrección se efectúa mediante la tabla 10.3, corrección de la puntuación total en bruto según la edad. En el punto 7 se ve que hasta aquí se ha llenado la parte superior de la tabla de calificación con las anotaciones brutas y ahorita se procede a complementar la parte inferior de dicha tabla. En el punto 8 se realiza la segunda corrección de la puntuación de ansiedad total bruta. Para ello se debe consultar la tabla 10.4, conversión a Einstein de las puntuaciones brutas de ansiedad total por sexo. Ese valor en Einstein se coloca en la casilla inferior derecha de la tabla de calificación. En el siguiente punto corresponde realizar ahora la conversión a Einstein de las puntuaciones brutas obtenidas por cada factor posterior a las correcciones que fueron realizadas en cada factor y que aparecen en la fila de correcciones de totales de la tabla de calificación. Dicha conversión se efectúa mediante la tabla 10.5. En el punto 10, pues ya una vez completada el llenado de la tabla, se procede a la confección de perfil y a la interpretación de la información obtenida que se tiene en la tabla 10.6.
Interpretación psicológica de los niveles Estens. Se puede apreciar la significación descriptiva de los valores Estens de la ansiedad total. Como bien traduce estas últimas palabras, se trata tan solo de una significación descriptiva, lejos de la individualidad y el contexto de la persona estudiada. En el punto 11, ya en la parte de abajo de la tabla de calificación, se confecciona el perfil. Para ello se trabaja con las anotaciones Estens por cada factor. Se busca lo obtenido y se hace en la casilla correspondiente con una X. Este proceder incluye la ansiedad total representada en el perfil por la letra T. Seguidamente, siguiendo las marcas, se confecciona el perfil en la sección Observaciones y se registra la información concerniente a la conducta del sujeto significativa a los resultados obtenidos en la prueba. Como podemos observar, en la primera tabla se habla básicamente de cada uno de los ítems que representa cada uno de los factores primarios de la personalidad. Aplicar la clave calada para otorgar los puntos a las respuestas por cada ítem y de ese modo obtener la puntuación correspondiente a cada factor. Después se suma el puntaje bruto obtenido por cada factor y su desglose de ansiedad latente y ansiedad manifiesta, y anotarlos en la tabla de calificación que aparece al final del texto. La ansiedad latente es del ítem 1 al 20 y la ansiedad manifiesta del ítem 21 al 40. Seguidamente se registra la suma total de este puntaje. Ansiedad latente más ansiedad manifiesta por factor, tal como se aprecia en la tabla de anotaciones. En la segunda tabla se procede a efectuar las correcciones al valor obtenido de la sumatoria anterior en cada factor, atendiendo a edad y sexo. Para ello se consulta la tabla. Corrección de la puntuación bruta total obtenida en cada factor atendido a la edad y sexo. Luego de hacer esto, en la columna extrema derecha, anotar los totales brutos de ansiedad latente y manifiesta, así como el total de la suma de ambas. Ansiedad total. Después de realizar las correcciones pertinentes en cada factor, como se aprecia, estas tres sumas se realizan como las puntuaciones horizontales. En la tabla 3 se realiza la primera corrección en la puntuación de ansiedad total bruta obtenida, atendiendo a la edad del sujeto. Esta corrección se efectúa mediante la corrección de la puntuación total en bruto según la edad. Tenemos la tabla conversión a Estens de las puntuaciones brutas de ansiedad total por sexo. En este se hace una segunda corrección de la puntuación de la ansiedad total bruta. Ese valor en Estens se coloca en la casilla inferior derecha de la tabla de clasificación. Posterior a la tabla de conversión a Estens de las puntuaciones brutas de ansiedad por sexo, realizamos las correcciones que fueron realizadas en cada factor y que aparecen en la fila de corrección de totales de la tabla de clasificación. Esta tabla es de conversión de las puntuaciones brutas de los factores de la personalidad a Estens. Una vez completado las tablas de calificación, se procede a la confección del perfil y a la interpretación de la información obtenida. Están la ansiedad muy elevada, ansiedad elevada, anotación neurótica promedio, neuróticos de ansiedad inferior, posiblemente perezosos y submotivados. En interpretaciones, anotación neurótica ansiosa, necesidades del asociamiento y psicoterapia, esencialmente normales en lo que la ansiedad se refiere, capaces de tolerar ocupaciones con muchas crisis recurrentes y tensiones.